Rebolledo. El ingreso de la petición tiene el número 963-2024. Antes de iniciar las alegaciones y muy sucintamente, el señor relator de pleno les va a dar las instrucciones respectivas y les solicitamos encarecidamente que en atención al número de abogados y el tiempo se ciñan estrictamente a ellos porque vamos a respetar también estrictamente los tiempos. Señor relator. Señora Presidenta, señoría ilustrísima, intervinientes en la causa, público también, se les informa lo siguiente. En ese sentido, como acaba de señalar la señora Presidenta, esta causa es para conocer la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público respecto del diputado don Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo. La distribución de los tiempos es 30 minutos por cada uno de los intervinientes como tiempo máximo, 20 minutos para efectos de realizar su alegato principal y 10 minutos para la réplica. En ese sentido, quien inicie el alegato y o la réplica, el abogado que lo haga debe terminar dicha intervención. La distribución, quien hace el alegato y o la réplica, por supuesto, queda entregada a cada uno de los intervinientes. El tiempo será controlado por quien habla y, por supuesto, una vez que ya estemos a puertas del cumplimiento de cada uno de los plazos, será señalado de esa manera para efectos de realizar el cierre respectivo de su intervención. Señor Justicia. Gracias. Damos inicio a la audiencia entonces y en primer lugar le damos la palabra al Ministerio Público. Señor Fiscal Regional, puede iniciar su alegación. Gracias, señora ilustrísima. En representación de la Fiscalía de Chile, vengo en sostener la petición de desafuero del honorable diputado señor Mauricio Ojeda Rebolledo, solicitando de este ilustrísimo tribunal que, conforme a los antecedentes que presentaremos en esta audiencia, se acoja a nuestra solicitud declarando, en definitiva, a lugar a la formación de causa en su contra, de acuerdo con lo que establece el inciso segundo del artículo 416 del Código Procesal Penal. Estos hechos, es importante señalar, su señoría ilustrísima, se conocen hace casi un año de esta fecha. Hace casi un año atrás tomamos conocimiento a través de diferentes medios de comunicación que un total de 200 mujeres, 100 de la comuna de Temuco y 100 de la comuna de Padre Las Casas, habían visto defraudadas sus expectativas de contar con una capacitación y con la implementación de espacios de trabajo que les permitieran a ellas entonces alcanzar un mayor nivel de vida, que está dentro precisamente del propósito que la administración del Estado persigue para con todos los ciudadanos, pero especialmente con los más necesitados, como en este caso. Y esta situación de suyo grave, que 200 mujeres de estas dos comunas quedaran sin recibir los beneficios que les correspondían, esconde otra situación detrás particularmente grave. Que el Fisco de Chile, a través del gobierno regional, entregó a dos fundaciones, a particulares, más de 700 millones de pesos para que realizaran estas acciones de capacitación e implementación de espacios de trabajo. Sin embargo, este dinero nunca cumplió con el objetivo al que estaba destinado. De hecho, gran parte de él desapareció en las diferentes cuentas de las personas que lo recibieron. Y lo que funda nuestra petición de desafuero es una situación, una frase esencial. Nada de esto habría ocurrido sin la intervención del honorable diputado Ojeda Rebolledo. No estaríamos hoy día conversando de estos temas si no hubiese sido por las acciones que él desplegó. Y así lo demostraremos sobre la base de tres fases en la ejecución de estas acciones. La primera de ellas dice relación con la gestación, la ideación de las postulaciones y de lo que en definitiva resulta en un plano, en la planificación de una serie de acciones con un resultado final ilícito. ¿Dónde está esta gestación? A mediados, en abril, mayo de los meses del año 2022, cuando ya el diputado Ojeda estaba ejerciendo como tal, toma contacto con una antigua conocida, Rinette Ortiz. Ellos se conocían desde hace bastante tiempo porque el diputado Ojeda, en su calidad de periodista, conocía a una maquilladora de los canales de televisión donde él trabajó y había entablado con ella una relación de amistad. Ella se dedicó posteriormente a realizar actividades de capacitación y creó en el año 2012 la Fundación Formación Laboral, FOLAP. El año 2018 crea una fundación de la que ella misma es dueña y en la misma administración, que se llama Educación y Capacitación, EDUC. Además, el diputado Ojeda, el año 2021, prestó servicios para la Fundación FOLAP y extendió una boleta de honorarios, tal como consta en los antecedentes. Tienen, por lo tanto, conocimiento y amistad. El diputado Ojeda, en esta conversación, de acuerdo con lo que declara la imputada Rinette Ortiz, le manifiesta si todavía existe la fundación, cuál es su estado y
que postula, la incita a postular a los fondos que el gobierno regional está disponiendo para cursos de capacitación y otros fines también. Pero esta amistad y esta llamada no queda solamente en eso, en ese incentivo a postular, sino que además en acciones que ejecuta el diputado, en el contacto con otra tercera persona, Juan Pablo Leonelli Lepín. Juan Pablo Leonelli Lepín, el señor Leonelli Lepín es el jefe, o era a la sazón, el jefe de gabinete del señor gobernador regional, quien supervisaba a todos los jefes de división. Y él, el señor Leonelli Lepín, a instancias del diputado Ojeda, concurre hasta las oficinas de FOLAP a conocer a esta fundación para que postulara a los fondos del gobierno regional. Esto lo reconoce el señor Leonelli Lepín. Y en los servicios de mensajería, en las conversaciones que hemos logrado recuperar de las diferentes diligencias de investigación realizadas, además consta un elemento muy importante, que el señor Leonelli Lepín envía un mensaje a René Ortiz indicándole a qué tiene que postular, a cursos de peluquería, manicure, masoterapia, que son precisamente los que postula. Le indica también que tiene que postular por un monto inferior a las 5.000 unidades tributarias mensuales, para que no pasen por el control del Consejo Regional. Y es por eso que tenemos dos programas que son exactamente iguales, pero que en definitiva forman parte de una sola situación. Dos fundaciones que realizan exactamente lo mismo, que pertenecen a las mismas personas, que tienen los mismos domicilios. ¿Por qué dos programas? Porque de esa manera se evitaban los controles del Consejo Regional. ¿Y a quién fue la idea de plantearlo así? Del señor Leonelli Lepín, que es presentado por el diputado Ojeda a René Ortiz. Y además en esta mensajería se le indica que antes de enviar los programas, antes de postular, se los envíen a él para revisarlos. O sea, la participación en esta fase de ideación del diputado Ojeda es fundamental. Pero después pasamos a una segunda fase, facilitación de medios, colaboración para la aprobación de estos planes o programas de capacitación. El contacto primero con el señor Leonelli Lepín no queda solamente en ese contacto, sino que además con otra funcionaria del gobierno regional, Claudia Macaya. Las conversaciones que tiene Claudia Macaya con René Ortiz, la dueña de la Fundación EDUC y FOLAP, queda claro de que existe, además porque lo declara así Claudia Macaya, una intención de ayudarla a postular, a obtener los fondos necesarios para supuestamente implementar estos planes o programas. El 6 de septiembre, antes de que se presente por primera vez la postulación, doña René Ortiz conversa a través de servicios de mensajería con un trabajador, una persona que trabajaba para ella en la fundación, y le señala: conversé con Mauro. Claudia, refiriéndose a Claudia Macaya, trabaja con Juan Pablo. Ambos son de confianza. Es decir, con esto podemos darnos cuenta de la existencia de una verdadera cofradía. El diputado Ojeda conoce al señor Lepín, a la señora Macaya, ¿ya? Y todos van a ayudar a FOLAP para que postule a los fondos del gobierno regional. Uno podría entender de que estas relaciones o la situación que el diputado realiza de buena fe para que una emprendedora, una persona que tiene una fundación, pero que en realidad es una empresa que se dedica a realizar cursos, ¿cierto?, está dentro incluso de lo que podríamos entender las funciones de un parlamentario que quiere hacer progresar a su distrito o circunscripción. Pero esto va mucho más allá, porque el diputado se transforma luego no simplemente en alguien que facilita ciertas gestiones, sino que directamente en un inversor, ¿ya? Él invierte en la Fundación FOLAP y EDUC. ¿Y por qué digo que invierte? Porque él, para que pudiera postular esta fundación a los fondos del gobierno, tiene que existir, tiene que seguir funcionando. Pero está pasando por un momento económico terrible, muy malo, al borde de la insolvencia. Y eso lo declara así la dueña de la fundación, doña René Ortiz. Y además está acreditado con informes periciales contables de que el funcionamiento, la operación de esta fundación, todos los meses está en rojo. ¿Y qué es lo que hace el diputado entonces? Él mismo, de su patrimonio, entrega 40 millones de pesos a la fundación y gestiona otros 40 millones de pesos con amigos de él. Posteriormente, incluso, ante las más necesidades de dinero, él entrega 5 millones de pesos más a esta fundación. Con esto adquiere entonces un interés patrimonial directo en los fondos que FOLAP y EDUC deberían recibir del gobierno regional, porque de esa manera no solo él iba a recibir de vuelta el dinero que había facilitado, sino que además podía devolver el dinero que había conseguido a través de sus contactos. Es más, en las conversaciones que él tiene con don Patricio Esparza, que es una persona que presta a FOLAP 30 millones de pesos, le indica, esto ocurre a finales de octubre del año 2022, le indica el señor Esparza: ¿tú respondes por ellos? 100%, agrega el diputado.
Le respondo 100% por estas personas. Él tenía no solamente un compromiso personal, sino que también de carácter económico entonces con el señor Esparza. Y en otro aspecto relevante para estimar de que hay una facilitación de medios están las irregularidades en la aprobación de los planes de FOLAP y EDUC. O sea, tenemos un programa que artificialmente se divide en dos para poder evitar los controles del del Consejo Regional, que presenta una primera postulación en el 15 de septiembre del año 2022 y que es observada, y que luego, a través del señor Leoneli Lepín, que había sido contactado por el diputado Ojeda, obtiene la ayuda de otros funcionarios del gobierno regional, la señora Susana Alarcón, que está formalizada y sujeta a medidas cautelares en esta causa también, y a través de ella un tercero para que elabore nuevamente los programas. Estos programas se presentan el 14 de octubre del 2022 y son aprobados el mismo día. El 15 de octubre, cuando se presentaron la primera vez, se formó un comité técnico que lo elaboró, que hizo observaciones, pero el 14 de octubre se aprueban inmediatamente. También hay una aprobación del comité técnico. Lo que llama la atención para demostrar las irregularidades que existen en este caso es que se presentan antecedentes hasta última hora del día 14 de octubre, cuando una de las integrantes del comité técnico ya no estaba trabajando, de acuerdo con los registros del Consejo del Gobierno Regional. Ya había cesado sus funciones ese día, sin embargo, ese día se aprobó. ¿Sí? Parece que se aprobó algo sin que estuvieran todos los antecedentes. De hecho, en este mismo sentido, un testigo muy relevante en esta causa, que es el propio gobernador regional, expresa que si hubiese sabido estas irregularidades no habría firmado el convenio que se suscribió en definitiva el día 16 de diciembre del año 2022. Y con esto damos inicio a esta tercera parte. ¿Qué es lo que pasa después de la suscripción de los convenios y la transferencia de fondos? La conducta posterior. El 16 de diciembre, como lo mencioné, se suscribe el convenio. El 30 de diciembre el gobierno regional entrega los fondos a Fundación EDUC y FOLAP. Fundación EDUC y FOLAP deben abrir cuentas corrientes especiales para administrar estos fondos. Por expresa mención del convenio, no son fondos que se incorporen al patrimonio de estas fundaciones EDUC y FOLAP, sino que se trata de fondos del fisco, así queda claramente establecido en los convenios, que van a ser administrados por estas dos fundaciones. El día 3 de enero del año 2023, cuando los fondos ya están disponibles, comienza entonces el vaciado de las cuentas. En pocos días, en una de las cuentas quedan solo 2.000 pesos. Se transfirieron en diciembre del año 2022 256 millones aproximadamente a cada una de las cuentas. Y a los pocos días de esos 256 millones solo encontramos 2.000 pesos. Y en la otra cuenta, 20 millones de pesos. Es decir, se produce un vaciado completo de esas cuentas. ¿Y a dónde van esos dineros? Van a diferentes cuentas de los propios administradores y van también a las cuentas del diputado Ojeda Rebolledo. Pero no se le devuelve exactamente los 40 millones o 45 millones, porque primero facilitó 40 y luego otros 5 millones, sino que se le devuelve un saldo superior, porque él cobra un 3% de interés mensual por el dinero que le prestó a la fundación. Este 3% también lo cobra su amigo, la persona que él había conseguido para que financiara la Fundación EDUC y FOLAP, en 30 millones de pesos. Entonces, tanto el diputado Ojeda como su amigo Patricio Esparza reciben un porcentaje mayor de lo que ellos habían prestado. Por eso que lo califico no como una ayuda, sino que directamente como un inversor. Bueno, alguien podría pensar, si el diputado Ojeda solicitó al banco una cantidad de dinero para prestarle esa misma cantidad a doña Reneta Ortiz, a las fundaciones EDUC y FOLAP, era lógico que entonces cobrara un interés para poder devolver la misma cantidad al banco. Pero eso no ocurre así. El diputado Ojeda no solicita 40 millones de pesos al banco. El diputado Ojeda solicita 80 millones, más de 80 millones de pesos al Banco Santander. Porque con eso él consolida sus deudas y con lo que resta del dinero que solicitó, ayuda a EDUC y FOLAP. Ayuda entre comillas, porque lo que hace es una inversión. Obtiene intereses, se le pagan con transferencias esos intereses, y los primeros meses incluso se les paga en dinero efectivo, de acuerdo con lo que declaran los testigos en este caso. ¿Y qué es lo que hace una vez que recibe este dinero? Si pensamos en una ayuda filantrópica o desinteresada, podría inmediatamente él pagar al banco, pero no hace eso, ¿ya? Sino que sigue operando con los dineros, transfiriéndolo a otras cuentas, transfiriéndoselo a terceros o a personas relacionadas con él. Y por último,
o dos aspectos que son muy importantes respecto de la conducta posterior. Sigue trabajando con Educ y FOLAP. A partir de febrero del año 2023 se comienza a elaborar otro proyecto de FOLAP. Pero en este caso, este proyecto era para obtener o para realizar difusión de emprendimientos turísticos en la región de la Araucanía por 366 millones de pesos. Es decir, FOLAP, que estaba dedicado a manicure, peluquería, masoterapia, ahora se iba a dedicar, por intervención del diputado Ojeda, con participación en la elaboración de este proyecto de su encargada de prensa, de elaborar un programa o dedicarse a la difusión de emprendimientos turísticos por 366 millones de pesos. No estamos hablando entonces de una persona que ayuda y luego se retira, sino que de alguien que estaba participando activamente en las gestiones de FOLAP. Y él además tiene una plena conciencia de la ilicitud de su conducta. ¿De dónde lo desprendemos esto? En agosto, precisamente antes de que se sepa qué es lo que está pasando, en los primeros días de agosto del año 2023, el honorable diputado se reúne con don Juan Pablo Leonelli y le expresa que está preocupado porque él recibió fondos fiscales con la devolución del dinero que él había entregado primero a Educ y FOLAP. Está preocupado por eso, está preocupado porque Rinette Ortiz, la dueña de las fundaciones, devuelva el dinero, y según lo que declara el señor Leonelli Lepín, para evitar que se configure el delito de fraude al fisco. Es decir, sabe perfectamente de que hay una situación ilícita que le puede acarrear responsabilidades. Luego de eso, una vez que ya se había presentado la querella por parte del gobierno regional en contra de los dueños de Educ y FOLAP, él se reúne con los hermanos de Rinette Ortiz. Se reúne con ellos, les dice lo que tienen que hacer, los asesora, así lo declaran, tienen que autodenunciarse, tienen que en lo posible tratar de devolver el dinero, y algo muy importante, tienen que hacer desaparecer el teléfono de Rinette Ortiz, porque en ese teléfono hay mucha información que puede perjudicar a diferentes personas. ¿Cierto? En esto los testigos son muy insistentes en señalar que la principal preocupación del diputado era el teléfono de la coimputada, en este caso. Y eso en realidad llama la atención porque cuando el diputado entrega el teléfono a la Fiscalía, primero lo entrega con cierto retraso, él concurre a la Fiscalía después de haber realizado estas acciones, de reunirse con el señor Leonel Lepín, de reunirse con los hermanos de Rinette Ortiz, nada de eso señala en su declaración. ¿Ya? Cuando lo entrega, ese teléfono está en un estado de destrucción tal de que no se puede obtener de él ningún antecedente. Pero indica también que se puede obtener información a través de la nube del teléfono. Tampoco era posible obtener información respecto de la nube, en primer lugar porque el correo electrónico a través del que se podía acceder estaba mal indicado, pero además porque el teléfono fue formateado a los valores de fábrica. Es decir, se borró completamente el teléfono y por lo tanto los datos que estaban en la nube. Después de eso el teléfono, aparentemente por una situación fortuita que no estoy en condiciones de calificar, se destruyó completamente, por lo tanto ninguna información se puede obtener del teléfono del diputado. La conciencia de la ilicitud y esta conducta posterior nos demuestra a los acusadores, por lo menos, que estamos frente a una persona con conciencia de la ilicitud de las conductas. Sus señorías ilustrísimas, los hechos que son atribuidos al señor diputado, desde nuestro punto de vista, son constitutivos del delito de fraude al fisco. Fraude al fisco, en primer lugar, porque estamos frente a una figura que implica el incumplimiento de los deberes funcionarios que causan un perjuicio al patrimonio fiscal. Y esto en su vertiente de delito especial de administración desleal en razón del carácter de funcionario público que tiene el señor diputado. El estándar que se exige en este caso para declarar al lugar a la formación de causa, desde nuestro punto de vista, se satisface con los antecedentes que hoy día obran en la carpeta de investigación respecto de la existencia de estos hechos, no solo por lo que he expuesto recientemente, sino que además considerando que existen personas que están formalizadas, sujetas a medidas cautelares y respecto de lo que existen pronunciamientos en el sentido de que efectivamente la existencia del delito y la participación están completamente acreditadas. Por otra parte, también para fijar el estándar necesario para decretar el desafuero, ¿cuál sería el efecto de no decretar el desafuero? Sería decretar el sobreseimiento definitivo, de acuerdo con lo que establece el artículo 421. Es decir, no estamos haciendo un paralelo con lo que señala el artículo 250. ¿Cierto? Se sobresee definitivamente porque los hechos no son constitutivos de delito o porque está acreditada la inocencia del imputado. Sin embargo, hemos demostrado en la especie, con los argumentos que hemos vertido, que, en primer lugar, los hechos sí revisten el carácter de delito. En nuestra propuesta de fraude al fisco, en esta vertiente especial de administración desleal,
y además que al imputado le cabe una participación que es punible. Sin la participación del imputado, como lo dije inicialmente, sin la participación del honorable diputado, no hay contacto telefónico con René Ortiz, no hay postulación de FOLAP y EDUC a los fondos del GORE, no hay contacto con el señor Lepín, con Claudia Macaya, no hay apoyo para la formulación de estos proyectos, no hay devolución del dinero que él mismo aporta y que consigue y que impide la ejecución de estos programas. No olvidemos que estamos frente a unas fundaciones, es decir, entidades sin fines de lucro, pero que en definitiva se benefician directamente de los fondos que y están enfocadas precisamente al lucro de quienes son los propietarios de estas entidades. En razón de ello, Su Señoría Ilustrísima, solicitamos que se acoja a nuestra petición en los términos que ha sido planteada. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra entonces al Consejo de Defensa del Estado, que actúa como querellante. Gracias, señora presidenta. Con su venia, el último tribunal, alego en mi calidad de abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado. Querellante en la causa en la que incide esta solicitud de desafuero y querellante en representación del gobierno regional de la Araucanía, pero también en el interés público que envuelve esta causa, solicitando que se haga lugar a la formación de causa en atención a los antecedentes que a continuación señalaré. Trataré de no ser reiterativo de lo que ya ha indicado el Ministerio Público, así que focalizaré mis alegaciones en dos aspectos generales. En primer lugar, el estándar que establece tanto nuestra Constitución y nuestro Código Procesal Penal para efectos de entender qué se entiende o cuándo se debe hacer lugar y formar causa en una solicitud de desafuero, y después brevemente hacer referencia a qué antecedentes serios existen en este proceso para efectos de formar causa como esta parte solicita. En primer lugar, como todos sabemos, sobre todo este ilustrísimo tribunal, el artículo 61 regula la institución del desafuero y establece los distintos privilegios que existen respecto de los parlamentarios. En eso distinguimos claramente el fuero parlamentario, la inviolabilidad de las opiniones y también la dieta parlamentaria. Esto no es baladí. Nuestro ordenamiento constitucional ha establecido estos fueros y estos privilegios para efectos de no afectar los poderes del Estado, para no afectar en el caso particular del fuero parlamentario la soberanía popular. Por eso se establecen de manera clara excepciones para efectos de cuando este fuero tiene que dar lugar y dar paso a la persecución penal para que ésta no se transforme en una persecución arbitraria, resguardando, claro está, la función parlamentaria. El artículo 416 de nuestro Código Procesal Penal regula en tres hipótesis los casos en que procede el desafuero, distinguiendo en el inciso primero cuando estamos en presencia de una investigación cerrada y el Ministerio Público ha decidido formular acusación, se exige la solicitud de desafuero. En su inciso segundo, a su vez, cuando la investigación se encuentra abierta, como es el caso, el Ministerio Público, si desea solicitar medidas cautelares personales, debe solicitar el desafuero respectivo. Y el tercer lugar, que no corresponde a lo hecho. Bueno, nos encontramos en la hipótesis del inciso segundo, es decir, una investigación abierta en la que parte, además, es querellante, como ya hemos señalado. Pero, ¿qué es lo que se debe entender? ¿Cuándo se debe entender que los antecedentes que aporta el Ministerio Público son suficientes para efectos de formar causa? Al respecto, existe distinta jurisprudencia que ha emanado nuestro excelentísimo tribunal, la más reciente, una de las más recientes de ellas, del año reciente pasado, en que se establecen dos elementos claros para efectos de entender que se debe formar causa, en cuál es el estándar exigible. Y en este caso nos referimos a que los hechos revistieran caracteres de delito, es decir, que estos antecedentes permitan establecer que los hechos revisten caracteres de delito y que existen indicios para atribuir participación. De lo contrario, tendríamos que entender que el estándar exigible sería, por ejemplo, el estándar para condenar o el estándar para, en sede de discusión de sobreseimiento definitivo, determinar que el hecho o no es constitutivo de delito o no existe o no hay participación.
Y por eso es importante la distinción que hacía al comienzo en el artículo 416 al distinguir esta hipótesis de desafuero. El inciso segundo, investigación abierta. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque el artículo 421 del Código Procesal Penal establece un efecto para el caso del inciso primero, investigación cerrada, donde el Ministerio Público decide acusar. ¿Cuál es la consecuencia del rechazo de la solicitud de desafuero? El sobreseimiento definitivo. En este caso no es así, lo que claramente nos hace concluir categóricamente que el estándar exigido es el que con claridad ha establecido nuestro excelentísimo tribunal, que existan antecedentes que permitan determinar que el hecho reviste caracteres de delito y que a su vez existen presunciones de participación. Pero esta misma sentencia que estoy citando, que es el rol de la Corte Suprema 155.254-2023, en su considerando séptimo, establece un elemento relevante. Todas las otras cuestiones que se discutan, vinculadas, por ejemplo, con la autoría, la participación, la calificación, lo que declararon o no los testigos en la causa, son todas materias de fondo que deben ser conocidas por el Tribunal de Fondo. Esa es la sede competente para efectos de, en un juicio oral y público y contradictorio, determinar con pruebas, lo que no hay acá, si existe el hecho y si le corresponde a los acusados en esa sede y en esa instancia participación culpable. Despejado aquello, brevemente me referiré a los antecedentes que entendemos revisten la seriedad exigida por el legislador para efectos de entender y, a nuestro juicio, que se debe hacer lugar a la formación de causa. Ya el Ministerio Público distinguía distintas etapas, las que hago mías también, en que tienen que ver con la participación e intervención principal del diputado señor Ojeda, también querellado por esta parte en el juicio oral en el que incide esta solicitud de desafuero. Y ya se explicaba con claridad que en la proposición y en la preparación de la postulación, el señor diputado Ojeda tiene intervención. Motivó e indujo a la imputada Rinet Ortiz para participar en 2 postulaciones que le permitieran algo no menor, hacerse de fondos públicos destinados a ciudadanos de precarias situaciones, valiéndose y escudándose en un programa de beneficios que tenía por fin promover oficios, pero para obtener recursos fiscales por esta vía. Pero también lo que ocurre es que coordina distintas acciones, y esto es relevante, con funcionarios públicos del Gobierno Regional de la Araucanía. Ya el Ministerio Público señalaba con precisión y nombraba al señor Leonel Lepín, jefe de gabinete del gobernador. También mencionaba a otra funcionaria, Susan Alarcón, también imputada. Mencionaba a otra funcionaria, Claudia Macaya, también funcionaria del GORE. Todos sujetos que intervienen en distintas fases de los programas a los que estaban postulando estas fundaciones, dividiendo la postulación para lograr estar dentro del tramo de los 5.000 UTM para que esto no pasara al Consejo Regional. Y de ese modo lograr finalmente la aprobación de estos convenios por más de 700 millones de pesos. Para, como bien señalaba el Ministerio Público, al final, de cuando se da lugar a toda la serie de cadena de hechos, la cronología que tiene que ver con la corrección de los programas, la aprobación de los programas y finalmente los pagos, se hagan pago de todos estos dineros a fines de diciembre, 31 de diciembre, para quedar con, a comienzos de enero, 2 millones en una fundación, FOLAP, y en EDUC 20 millones de pesos. Sin la participación del diputado Ojeda, sin la coordinación de todos estos funcionarios, las distintas interacciones que se dan entre ellos, no hubiera sido posible la comisión del ilícito por el cual se encuentra formalizada una serie de funcionarios públicos y también respecto del cual este Consejo de Defensa del Estado dedujo recientemente una querella. Esto no queda solamente en lo que uno pueda decir de acuerdo a los antecedentes que existen en la carpeta de investigación. Estos antecedentes se han aportado por el Ministerio Público a su solicitud de desafuero. Existen una serie de declaraciones, no las voy a reiterar porque el Ministerio Público las indicó, tanto de la imputada Rinet Ortiz, Juvenal Ortiz, también de Claudia Macaya, de Juan Pablo Leonelli. Existen conversaciones de WhatsApp,
chat que están transcritos y que están aportados como antecedentes, donde se puede ir corroborando los dichos de estos imputados, algunos testigos, lo que da mayor plausibilidad al antecedente que se está poniendo en conocimiento de este ilustrísimo tribunal para efectos de hacer lugar a la formación de causa y poder finalmente efectuar las peticiones que correspondan respecto del señor Ojeda en sede de garantía. En parte de mis alegaciones estoy tratando de acortarla para efectos de encuadrarme en los tiempos. Hice referencia a las fechas. El Ministerio Público, el fiscal regional, también lo decía con precisión. El día 14 de octubre del año 2022 es un día clave. En ese día se presentan los programas, las postulaciones, se enmiendan. Existen comunicaciones entre distintos coimputados, entre ellos la señora Macaya, la señora Ortiz, correcciones, Susan Alarcón. Susan Alarcón también contacta, proponen a un tercer sujeto, el señor Mora Chepo, para efectos de hacer las modificaciones, enmendar los programas para que finalmente puedan ser aprobados. Pero todo ocurre en un día y en un lapso de horarios que son no más allá de 3 horas, si mal no recuerdo. Siendo que si un programa es rechazado, debe notificarse eso al postulante, el postulante tiene un plazo para corregirlo, evidentemente luego tiene que ser nuevamente revisado y se definirá lo que corresponda. Bueno, todo eso se hizo en un lapso de horas en un día, respecto de estos dos programas. Y así como vengo señalando, existen una serie de antecedentes, como repito, declaraciones, conversaciones de WhatsApp, y lo relevante, y discúlpeme ilustrísimo tribunal que sea reiterativo, es que permiten corroborar los dichos de terceros, los dichos de imputados, dándole seriedad que exige el legislador para efectos de proceder a la formación de causa. Pero también existió un tercer programa, una tercera imputación que tiene que ver con un delito frustrado de fraude al fisco que se le imputa al señor Ojeda también, que es materia de la solicitud de desafuero, y que es con un programa que se pretendía realizar el año 2023, antes que explotara y se hiciera conocida los hechos relacionados con esta causa y en general con la causa que uno puede entender convenios o transferencias de recursos del gobierno regional. Pero ocurre bajo el siguiente contexto. Había sido exitoso el primer intento con estos dos programas, por lo tanto podían actuar sobre seguro y ahora sí, derechamente se propone y acuerdan tanto el señor Ojeda como la imputada Ortiz realizar este tercer programa donde se iban a dividir más de 300 millones de pesos entre 200 y tantos millones para el señor Ojeda y 80 millones para la señora Ortiz. Eso no se concretó por razones independientes de la voluntad de los autores de estos hechos, porque se hizo público lo que ocurría con los convenios, las transferencias del título 33 y se paralizó en el gobierno regional toda suscripción de convenios relativos con esta materia. Por lo tanto, no existe perjuicio respecto de ese elemento, porque no hubo finalmente convenio. Todos estos elementos, que como digo, existen antecedentes suficientes y que con corroboración, permiten entender a esta parte que se configura el delito de fraude al fisco en su carácter de consumado y reiterado respecto de los dos primeros programas, de FOLAP y EDUC, y respecto del tercero, frustrado. Y respecto del delito de fraude al fisco, entendiendo que en sede de juicio oral, desde donde se va a discutir el fondo, solo brevemente hacer referencia a lo que ha establecido tanto la jurisprudencia como la doctrina en general respecto del delito de fraude al fisco, entendido como un incumplimiento doloso de deberes funcionarios, pero en su faz, como bien decía el Ministerio Público, de la administración desleal del patrimonio público. Se trata, como dicen distintos autores, entre ellos el profesor Mañalich, de una defraudación desde el interior. Aquí no se trata de un engaño, no hay un tercero que está a cargo de los bienes y que es engañado y que por eso se produce el detrimento patrimonial o el perjuicio. Aquí hay un incumplimiento al principio de probidad, deben velar los funcionarios públicos por el patrimonio público, cuestión que no hicieron, coordinadamente y dirigido, como se señaló, a través de la principal intervención del diputado Ojeda al inicio de estos hechos que son objeto de esta solicitud de desafuero. Con relación a la participación, brevemente señalar que, como se ha imputado también por el Ministerio Público, la participación debe entenderse como coautoría. Existe un concierto previo entre los imputados
y que se traduce en la facilitación de medios. Siguiendo al profesor Mario Garrido Montt, esta facilitación de medios puede ser por distintas vías, digamos, él establece 3, intelectual, moral y fáctica. En este caso debemos recordar quién coordina a distintos funcionarios públicos del gobierno regional de la Araucanía, el señor Ojeda. ¿Qué se le pide a estos funcionarios? ¿Y qué es lo que realmente realizan estos funcionarios? Todas estas acciones comunes son propias de la coautoría en la que, concertado, hay una secuencia de hechos clara y fecha, cronológicamente uno puede ir viendo y que se corrobora con las conversaciones por WhatsApp, solo puede concluir que estamos en presencia, a lo menos, de la coautoría del artículo 15, número 3 del Código Penal. Por esas consideraciones, entendiendo que existen antecedentes suficientes, serios, solicitamos que se haga lugar a la formación de causa y se acceda a la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público. Gracias, señoría. Muchas gracias. La defensa del diputado, señor Ojeda, tiene la palabra. Academia, el pleno de esta Nuestra Señoría Ilustrísima, Carlos Tenorio, en representación del diputado Mauricio Ojeda, alego y solicito el rechazo de la solicitud de desafuero. ¿Se puede acercar un poquito más al micrófono? ¿El micrófono? Perfecto. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Ya, muchas gracias, perdón. Solicito desde ya el rechazo de esta solicitud por las razones que paso a exponer. Si bien trataré de ser bastante breve y acotarme los tiempos, también a lo mejor les voy a pedir un poquito de indulgencia porque tenemos un tiempo bastante más amplio por parte del requerimiento acusador que respecto a la defensa, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, quisiera situarnos en el estado en que nos encontramos. Esta es una sede de desafuero. No es sede propiamente tal de audiencia de formalización o juicio oral, donde sí vamos a poder discutir, en el hipotético caso que esto prospere, a poder controvertir presupuesto material. Nosotros no queremos controvertir presupuesto material porque probablemente si eso ocurriese, se verificarían 2 fenómenos. Esta audiencia permitiría, o sea, cambiaría su naturaleza, contemplada claramente en los artículos 61 de la Constitución Política del Estado y 416 y siguientes del Código Procesal Penal, y en segundo lugar también nos impediría a nosotros, como defensores de los intereses de este imputado, a hacer valer en el estadio procesal respectivo los mecanismos de defensa que estimamos adecuados para sus propios fines y sus propios intereses que están resguardados en la Constitución y en las leyes. Dicho eso, vamos a hacer un alegato centrado en lo que guarda relación con la cuestión de derecho, ¿ya? Hemos tomado conocimiento, solamente como una cuestión muy breve, hemos tomado lamentablemente conocimiento de esta causa mucho más por vías externas que internas, es decir, por vías de redes sociales, prensa, etcétera. Es una práctica bastante habitual que lamentamos, pero que se produce. No voy a imputar a nadie, mucho menos me distinguidos colegas, pero ha sido así. Por lo tanto, si bien vamos a controvertir, como yo decía, en el hipotético caso que esto prospere en la sede judicial correspondiente, vamos a controvertir el presupuesto material, para estos efectos, digámoslo así, para efectos didácticos, no los vamos en este momento a analizar mayormente y casi vamos a decir, ok, supongamos que ocurrieron así. Entonces tenemos que centrarnos en lo siguiente. En este desafuero, lo que se pretende es formar causa respecto al diputado Mauricio Ojeda Rebolledo por el delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal. Artículo que, y si vuestra señoría ilustrísima me lo permite, solamente paso a leer brevemente para efectos de poder analizar los elementos del tipo. Ya me referiré, por cierto, a la categoría. Señala: el empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, verbo rector, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades, a los establecimientos públicos de instrucción, de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio máximo.
Me quedo con el inciso primero porque después vienen todas las hipótesis, ¿no es cierto?, respecto de otro tipo de responsabilidades de acuerdo al quantum al cual refiere ese perjuicio. ¿Ya? Y se establece que en el caso concreto él tendría una suerte de coautoría del 15 número 3. Pues bien, vamos analizando el tipo delictivo, porque esto es lo relevante para estos efectos en esta sede. Lo primero que tenemos que establecer acá es que tenemos que respetar celosamente el principio de legalidad, por cierto, y el principio de tipicidad. ¿Ya? Es decir, si vamos a aplicar una medida tan gravosa como el desafuero, en la cual de por sí trae aparejado una sanción que va mucho más allá, inclusive de las cautelares contempladas en los artículos 140 y siguientes del Código Procesal Penal, como es la privación del cargo que le fue encomendado por el electorado. No olvidemos que el desafuero tiene precisamente, y alguien de mis distinguidos colegas lo dijo, tiene como finalidad el resguardar el debido funcionamiento del orden político, ¿no? Ese es finalmente la razón. No era lo que nos pasaban probablemente en la educación cívica en el colegio, sino que finalmente es esa el filtro que debemos subsanar. Sin perjuicio que lo anterior era bastante didáctico para quienes pasábamos por el colegio de educación cívica. Por lo tanto, es necesario para que proceda que la conducta que se imputa esté específicamente, o sea, que se cumplan con los elementos de tipicidad del cargo concreto. Veamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes lo pueden cometer? El empleado público. Ya sabemos que la doctrina penal, mayoritaria, penal, no la doctrina administrativa, no estoy hablando de la Contraloría General de la República, penal, mayoritaria, aún sostiene que tanto el presidente como los senadores y diputados no son necesariamente funcionarios públicos. Aún, como primer elemento. Podemos discutirlo, no discutirlo, discutir el tipo de derecho aplicable al caso concreto, pero es una circunstancia del caso que debe ser tomada en consideración. ¿Para qué? En las operaciones en las que interviniera por razón de su cargo, defraudar. Es decir, aquí ya nos vamos a anticipar un elemento del cual nos vamos a hacer cargo seguramente en esta, o sea, nos vamos a hacer cargo en esta serie de todas maneras. Es teoría del dominio del hecho. Klaus Roxin. Y los posteriores tratadistas que han hablado de hecho. Tenía, y esa es la pregunta que debemos hacernos, tenía el diputado el dominio completo del hecho para lograr el objetivo de defraudar de acuerdo a lo que establece el artículo 239 del Código Penal. Y aquí les pido muy respetuosamente a vuestra señoría ilustrísima que dejemos al margen toda esta alocución que han hecho los acusadores o los persecutores en esta instancia respecto de lo feo que se puedan ver, sino que solamente vayamos a estricto derecho penal y al delito por el cual se está solicitando, se está haciendo esta gestión de desafuero. ¿Tenía ese dominio del hecho? Claramente no. No se cumple entonces con ese requisito. Ya teníamos lo del funcionario público, que asumo muy respetuosamente, existen ambivalencias en dos ámbitos del derecho en el que nos interesa a nosotros, que es el derecho penal, que es un derecho de última ratio, que debe ser interpretado de manera estricta y que solo puede ser aplicado vía analógicamente por dos razones: principio de reo y analogía en bonam partem. No hay más. No hay más. No hay más. Entonces, en este caso en particular, ya tenemos dos elementos del tipo que no se cumplirían. Particularmente el segundo, en lo que, de acuerdo a los hechos relatados, a esta parte no le cabe duda alguna. Sea, dice, originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo. Cuestión que, en esta instancia al menos, tampoco podemos saber porque no podemos confirmar ni contrastar presupuestos materiales. En resumen, solamente respecto a este punto. Primero, funcionario público, que este funcionario público, que ya sabemos, en opinión de esta parte, no lo es, que intervenga en su calidad de tal,
no en su calidad de ciudadano, en su calidad de tal, en razón de su cargo, es decir, en este caso de haber sido diputado, y que a consecuencia de esa intervención se defraude al fisco o se consientan defraudar al fisco, y que esa pérdida origine un perjuicio. Esos son los elementos típicos. Dicho lo anterior, la opinión mayoritaria de la doctrina penal respecto a el fraude al tipo penal, ¿no es cierto?, de fraude dice que en materia general lo que busca es, primero hay dos bienes jurídicos protegidos. Uno es la probidad pública, que está muy en boga y que en lo personal me parece extraordinariamente bien. Y el otro también es el correcto desempeño de la función pública, ¿ya? Pero que en el caso concreto, y aquí voy a anticipar algo que es muy relevante, que es la opinión del profesor Mañalich, y que guarda relación con la administración desleal, como un elemento que tiene que ver con los tipos delictivos que vienen con anterioridad a este. Me refiero al 233, 234, 235 del Código Penal, que no son estos. No son estos. No es responsabilidad de esta parte, ya se hará cargo la réplica probablemente de esto, si es que se hizo un análisis erróneo respecto del tipo penal que se pretende aplicar. Se trata, además, me representaba una persona que no era administradora del organismo en cuestión, ni mucho menos que tuviesen custodia o capacidad de custodiar estos recursos públicos. Su intervención fue meramente, si es que la hubo, pero que para efectos de este alegato no vamos a discutir los presupuestos materiales, solamente en su intervención en forma previa, respecto de quienes sí funcionan dentro del sistema del GORE. Aquí quiero hacer una pequeña alusión, es algo que me llama la atención y probablemente me llama la atención producto de la experiencia propia. No siempre se entiende cómo funcionan los organismos públicos, ni cuáles son los filtros de cómo funcionan. A mí, por razones profesionales, me ha tocado conocer mucho de esto. Yo partí trabajando cuando salí de la universidad y hace 5 años, ¿no? Acabo de cumplir 42, todavía me siento joven por si acaso. 52, no, estaba sacando 10 años ya. Eso sí que era mentira, borremos esa parte. Pero sí existe una suerte de confusión de cómo operan los organismos públicos. Yo quisiera hacer una pregunta. Cualquiera de nosotros podría ir al GORE a hablar con alguien determinado ahí y decirle, mire, ¿sabe qué? Tengo confianza en esta gente, acójanlo, revisen los antecedentes, vean los filtros y vean si en definitiva cumple o no con esos requisitos para la asignación de determinados recursos. Eso no es delito. Y ese es el que se le imputa hoy día a través de esta solicitud de desafuero al diputado Ojeda. También es cierto que en el caso concreto, y si uno escucha detalladamente, si escucharon, no tengo la menor duda que vuestra señoría ilustrísima lo hizo, detalladamente la exposición fáctica de las partes que hoy día pretenden sostener esta persecución, exigen una cierta conexión funcional entre todos los autores. De hecho, me llamó mucho la atención que aquí se habló más de otras personas que del propio diputado Ojeda. Personas que están en otras áreas de un organismo concreto que fue el que finalmente otorgó estos recursos a estas fundaciones, en las cuales hubo 3 proyectos, y aquí quiero agradecer mucho la intervención del Consejo de Defensa del Estado, que tuvo la precisión de señalar que el último, para que vean ustedes, el último de los proyectos no prosperó, no se le asignaron.
Porque este tipo penal exige dolo directo, ni siquiera dolo eventual. Si efectivamente el diputado Ojeda hubiese tenido esa potestad de custodia, esa potestad de cautelar los intereses patrimoniales de este organismo estatal, ¿acaso hubiese ocurrido que este tercer proyecto no se hubiese aprobado? No se aprobó porque no cumplía con los requisitos. Ese es un asunto que escapa, por cierto, a... y eso determinó, por supuesto, que no fuese adjudicado. Básicamente esa es la expresión más feliz, más adecuada. Pero esa es la realidad de los hechos. Esta conexión funcional, entonces, es clave para entender cómo el delito en cuestión por el cual se pretende desaforar hoy día al diputado Ulloa no existen ni se consideran ni se configura a su respecto ninguna de las hipótesis que exige el principio de tipicidad. Sean, y en esto quiero ser muy responsable, cuáles fueren los presupuestos materiales, particularmente los ventilados en esta audiencia. Voy a empezar a resumir porque me parece que por el tiempo otorgado y con el afán de poder ir despejando esto, estamos ya en esa instancia. Hay otro presupuesto fáctico que establece el artículo 239. ¿Cuál es? El defraudar, el consentir en que se defraude. El defraudar. Y aquí me quiero centrar en lo siguiente. Estamos hablando de una persona, que es la señora Rinet Ortiz, que una vez, cuyas fundaciones son preexistentes. Este no es el caso convenios que tuvimos la desgracia de conocer todo, o la oportunidad de conocer todo hace un poco más de un año, que tuvo que ver con circunstancias en el norte del país, etcétera. Esto es un caso de fundaciones que existían previo a la pandemia, que con posterioridad a eso, por razones que serán materia de una hipotética discusión en otra sede, que espero que no ocurra, apegándonos a estricto derecho, existían precisamente. ¿Y qué es relevante señalar sobre ese particular? En sus primeras declaraciones, versus las últimas que ha ido dando y las cuales nosotros nos hemos enterado tardíamente, ha hecho declaraciones que han sido completamente gananciosas. ¿Por qué? Porque se le ha aplicado la medida cautelar más gravosa que contempla nuestro ordenamiento jurídico, cuál es la medida cautelar de prisión preventiva. Eso es un hecho de la causa y además es conocido por todos los medios. Luego, por el contrario, y aquí sí que voy a hacer una precisión respecto a una situación práctica que es pensable, dado que al enterarse de esto, lo primero que hace es declarar en la carpeta fiscal en calidad de testigo. Lo primero que hace, tratando de colaborar con la investigación. Dicho lo anterior, y volviendo un poco a lo que ya hablábamos respecto de la posición establecida por el profesor Mañalich, la profesora Horvitz y otros tratadistas hoy día que han desmenuzado mucho el tipo penal del artículo 239, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Cómo un diputado de la República va a administrar deslealmente recursos respecto a los cuales no tenía dominio del hecho? ¿Podía el diputado, porque aquí se mencionaron a terceras personas que dijeron, mira, postula de tal o cual forma, esto, lo otro, ¿tenía el diputado esa potestad para estos efectos? No. Lisa y llanamente, no. En consecuencia, este delito solo podía ser realizado por personas que reunieran una capacidad o la característica de intranet. Para tales efectos, el diputado Ojeda es un extra neus, es un delito especial impropio. Así de simple. Y bajo esa perspectiva, por cierto, que no se puede dar lugar a este desafuero en los términos planteados.
Se trata, como ya dije, y con esto voy a ir cerrando, de un delito que exige en la faz subjetiva dolo, pero un dolo directo. Y en esto no hay dos discusiones, ¿eh? Esto es una cuestión que está completamente sajada. Ni siquiera dolo eventual. Tampoco me voy a hacer cargo de los montos defraudados que aparecen en la solicitud de desafuero, porque si ustedes se leen la solicitud de desafuero, la verdad es que es bastante extensa y el capítulo que se refiere al diputado Ojeda es... No voy a usar la expresión espartano porque sería una falta de respeto, pero es bastante breve, ¿ya? Porque eso es lo que es. Y eso refleja su participación real en estos hechos al día de hoy, particularmente bajo el prisma del delito que se le imputa. Don Carlos Tenorio, disculpe, está en su tiempo para cerrar su intervención. Cierro, por favor. si me dan 1 minuto y medio y cierro. 1 minuto y medio y cierra su intervención. Voy a terminar diciendo que efectivamente, tal como se pretende postular, la coautoría en este tipo de casos no es tal. No se puede aplicar una tesis de autoría para el caso del delito que se le pretende, ¿no es cierto?, con el cual se pretende desaforar al diputado Ojeda bajo los presupuestos materiales esgrimidos latamente ya, como si esto fuese una sede de juzgado de garantía o de juicio oral, por la parte que hoy día aparece como persecutora. Y me parece que con eso estoy bastante cercano a haber señalado todo lo que quería señalarles a vuestra señoría, decirles a vuestra señoría ilustrísima, a este ilustrísimo pleno, terminando con lo siguiente, y les voy a pedir un poco de excusa por la redundancia, señalándoles que analicemos esto en la sede en la cual nos encontramos. Esta es una sede que no es la sede penal, es una sede de desafuero. Y tenemos que ser extraordinariamente exagéticos. Si hay algo a lo cual nos obliga el derecho penal, en este caso en particular, es a ser extraordinariamente rigurosos e interpretarlo restrictivamente con las prevenciones que ya hizo esta parte. Y con eso termino solicitando que, por lo tanto, se rechaza la solicitud de desafuero respecto del diputado Mauricio Ojeda Rebolledo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Señor fiscal, su réplica, si es que va a replicar. Sí, pero muy brevemente, no voy a utilizar todo el tiempo. Me voy a referir al análisis que se realiza por parte de mi distinguido contradictor en relación con el artículo 239 del Código Penal, desmenuzando de la misma manera como lo hacen los diferentes elementos que configuran este ilícito. En primer lugar, el carácter de empleado público que exige la norma. Discrepo de su planteamiento en el sentido de que a veces la doctrina o la jurisprudencia quizás en algún momento pueden haber sostenido de que los parlamentarios no son funcionarios públicos, pero el tenor del artículo 260 actual, sobre todo en la última parte, cuando señala que esta calidad de funcionario público ni siquiera depende de que el cargo sea de elección popular, claramente incluye a quienes ejercen la labor parlamentaria. Es decir, además, la moderna concepción sobre el concepto de empleado público supone que es la función pública lo que le da a una determinada labor el carácter de funcionario público, independiente incluso si se trata de una persona vinculada al Estado por un contrato de honorarios o una labor que no sea de planta. En este caso, me parece que no hay una labor más pública que la labor de parlamentario y que se reúnen en este caso todos los elementos del artículo 260. Empleado público que defraude o consiente en que se defraude. La defraudación puede ser entendida, y así en el mismo sentido que ha sostenido mi contradictor, como un incumplimiento de los deberes funcionarios. ¿Cuáles son los deberes funcionarios del honorable diputado Ojeda? Gestionar intereses privados, conseguir préstamos, hacer que sus amigos ganen intereses por esos préstamos, que se paguen esos intereses con fondos fiscales a sus amigos. Me parece que está actuando obviamente con infracción del principio de probidad. Está poniendo adelante del interés público, que era el interés de estas 200 mujeres, su interés, primero, su patrimonio, los intereses que él cobró, los intereses que cobraron sus amigos, es decir, está defraudando. Y está consintiendo también, en este caso se da esas dos hipótesis, porque él perfectamente sabe que esta fundación, FOLAP, no está en condiciones de ejecutar los programas.
las cuentas se vacían inmediatamente después de tener los fondos en su poder y van a su patrimonio. Que intervenga en razón de su cargo. Podemos entenderlo esto en un sentido estricto, en razón de su cargo, es decir, como los funcionarios de hoy día del gobierno regional que están imputados y sujetos a medidas cautelares por este caso. Pero también lo podemos entender en un sentido más amplio, sin afectar el principio de legalidad. ¿Por qué el señor, el ciudadano Mauricio Ojeda, puede hacer esto? Porque es parlamentario. No cualquier persona puede llegar al gobierno regional y dirigirse al jefe de gabinete del señor gobernador regional y decirle, mira, tengo una fundación en la que quiere postular a fondos públicos. No, eso no se puede hacer por cualquier persona. Él lo hace porque es parlamentario, porque es diputado, porque no solamente conoce al señor Leonel Lepín, sino que también a la señora Claudia Macaya, porque, como le dice, ¿no es cierto?, Rinet Ortiz a un funcionario, el Mauro me dijo que ellos dos eran de confianza. O sea, está actuando en razón de su cargo. Y si entendemos ahora en esta primera acepción como más bien, en realidad el diputado aquí está actuando como un particular, quiere decir que la conducta no es permitida, es lícita. Es lícita no desde el punto de vista moral, incluso de la valoración que se puede hacer de ella, sino que está permitida por el derecho. Bueno, si él es un extraneus, entonces también la teoría reconoce, la doctrina, de que en el caso de los delitos especiales impropios, como sería el del fraude al fisco, el artículo 139, los extraneus son responsables por la figura común, es decir, la del artículo 470, número 11, en la administración desleal. Siempre existe entonces la existencia de un hecho ilícito. Porque, como en esto coincido plenamente con mi distinguido contradictor, estamos en sede de desafuero. Estamos en sede de desafuero y una cuestión de derecho relevante. Pero el derecho siempre es discutible. Siempre pueden haber diferentes opiniones. Pero el derecho se aplica sobre los hechos. Y los hechos en este caso no son controvertidos. Así lo ha señalado la defensa. Aceptamos los hechos tal como los plantea la Fiscalía. Si consideramos el estándar que este ilustrísimo tribunal fijó en la causa 43-2005, se me excusa un momento para poder leer solo una parte de la resolución. Este tribunal, a propósito de una solicitud de desafuero de un parlamentario, este tribunal reitera que el presente pronunciamiento no significa en modo alguno decidir acerca del fondo del asunto. Esto es la comprobación de los delitos y la participación y la responsabilidad en ellos del imputado, sino declarar que hay mérito por ahora. Desde nuestro punto de vista, en este caso, estando asentados los hechos, no discutidos, existiendo fundamento plausible para la imputación sostenida por la Fiscalía, existe mérito en consecuencia para que se declare la formación de causa y se acoja la petición de la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias. Consejo de Defensa. Pronunciando respecto a algunos elementos, lo más resumidamente posible. En primer lugar, como bien acotado el Ministerio Público, la defensa no ha controvertido los hechos, se ha allanado desde ese punto de vista a la propuesta fáctica que se plantea en la solicitud de desafuero y los antecedentes que se han adjuntado. En ese sentido, nos plantea una discusión un tanto compleja porque, quitando de la ecuación esa discusión de la que dice no es la sede donde tenemos que llevar a cabo esta discusión, sino que eso es sede del tribunal oral o garantía, manifiesta por el contrario que tenemos un problema de calificación. En ese sentido se nos manifiesta una situación ilógica que se pide que se resuelva este tribunal, concluyendo algo opuesto, digamos, a lo que se está planteando por el Ministerio Público. Se nos lleva, se pide resolver algo sin sustento para ello. En segundo lugar, cuando se habla de la calificación jurídica y se nos pide, se analiza uno a uno los elementos del delito de fraude al fisco, se hacen distintas apreciaciones y afirmaciones que pueden llevar al error. De repente se tratan elementos que son de otros tipos penales, como la malversación de caudales públicos, de quién está a cargo de los fondos o no. Se hacen referencias infundadas a nuestro juicio respecto de la participación que le corresponde a cada uno de los sujetos activos en el delito de fraude al fisco, haciendo afirmaciones audaces en el sentido de que, por ejemplo, aún como bien acotaba el Ministerio Público, a un particular, al extraneus, no le cae responsabilidad en el delito de fraude al fisco, cuestión que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha zanjado de distintas maneras, a través de la comunicabilidad, y en esto tenemos distintas teorías que se han ido acogiendo
en distintos momentos, pero sí es sancionado, tratando de un delito especial impropio, el delito de fraude al fisco. Cuando hicimos la cita al profesor Mañalich respecto del delito de fraude al fisco, nos referíamos a lo que se entiende por el delito de fraude al fisco desde un punto de vista de una administración desleal del patrimonio público. Efectivamente, trata este delito en su texto haciendo referencia a la malversación de caudales públicos y el delito de fraude al fisco, precisando que lo que ocurre en este caso particular del fraude al fisco es una infracción a la probidad administrativa, la probidad que tiene todo funcionario público en la cautela del patrimonio público. Respecto de la coautoría, la defensa indica que no procede la coautoría y no entrega mayores argumentos, termina su alegación haciendo referencia a aquello. Se han entregado una serie de elementos fácticos que no controvirtió, que le dan sustento a esta forma de participación de autor, como establece el código. Podrá o no estar de acuerdo la defensa, pero de acuerdo al artículo 15 del Código Penal, el artículo 15, número 3, establece una forma de autoría, la coautoría, en este caso, previo concierto, facilitar medios. Se han entregado los elementos fácticos que dan contenido a esa imputación de participación, lo que no se controvierten. Mal pueden entonces señalarse sin fundamento que no estamos en presencia de coautoría cuando se han indicado cada uno de los elementos. Y no es que se diga que se tomó mucho tiempo en hacer referencia a lo que realizó un tercero, otros funcionarios del gobierno regional, sino que se omite una parte central. Y como muy bien partía el Ministerio Público, sin la intervención del diputado Ojeda, no se hubiera provocado el perjuicio al patrimonio fiscal del gobierno regional en el caso de los dos primeros programas, coordinando la actuación de distintos funcionarios del GORE y instando y promoviendo con la directora de las fundaciones, FOLAP y EDUC, esta forma de obtener ganancias a través de fondos públicos en perjuicio de la población más deprimida y con menores recursos de nuestra región. En ese sentido, no habiéndose señalado ningún elemento de peso que permita entender que los antecedentes aportados no tienen el mérito suficiente para formar causa, solicitamos que se acceda a la solicitud de desafuero efectuada por el Ministerio Público, haciendo lugar a la formación de causa. La defensa, su tiempo de réplica. Gracias, su señoría ilustrísima, y con su venia vamos a evacuar la réplica respectiva. Desde ya, precisando una cuestión fáctica, nunca esta defensa, y así lo planteó mi colega, ha reconocido los hechos que se le están estableciendo por parte del Ministerio Público. Lo que hemos hecho es hacer un ejercicio retórico e intelectual a fin de establecer, porque el rayado de cancha de esta audiencia de desafuero son los hechos propuestos por el ente persecutor. ¿Podemos nosotros, en una audiencia de desafuero, entrar a controvertir los hechos propuestos por el ente persecutor? Porque para eso tendríamos que presentar pruebas. La respuesta es no. Nosotros tenemos que, y eso es la importancia de un desafuero, son los hechos propuestos por el Ministerio Público aquellos que permiten formar causa respecto de mi representado. Y haciendo ese ejercicio intelectual, si los hechos propuestos por el Ministerio Público son capaces de configurar el delito de fraude al fisco, porque esto también es relevante, no es solo los hechos, sino porque el Ministerio Público dice que estos hechos, y eso es lo que nos raya la cancha, son constitutivos del delito de fraude al fisco, delito de fraude al fisco en grado de desarrollo consumado, delito de fraude al fisco en el cual a mi representado se le atribuye participación en calidad de autor del 15 número 3. Eso es lo que dice el ente persecutor. Eso es lo que adhiere el Consejo de Defensa del Estado. Agradezco la intervención del Consejo de Defensa del Estado cuando nos recuerda la naturaleza de esta audiencia de desafuero y nos dice que efectivamente lo que vamos a discutir acá es si hay antecedentes para formar causa. Pero hierra en un aspecto cuando dice todo lo demás, lo que es calificación jurídica, lo que es participación de estos hechos, es algo que se tiene que establecer en sede penal. Eso no es cierto. Eso ya está delimitado. ¿Por quién? Por el persecutor penal. El persecutor penal nos dice que estos hechos, que insisto, retóricamente los aceptamos para hacer nuestra alegación jurídica, estos hechos son constitutivos de fraude al fisco. ¿Y por qué hacemos esta alegación retórica e intelectual? Porque a partir de los hechos propuestos por el Ministerio Público, llegamos a la conclusión categórica que estos hechos
no son constitutivos del delito de fraude al fisco y en consecuencia no son constitutivos por consiguiente para formar causa respecto de mi representado. Alguien podrá decir, no, pero es que para eso está el proceso penal, para poder investigar y establecer qué hechos son. Pero si el desafuero no se necesita para investigar un diputado, para desaforar a un diputado se necesita, perdón, cuando se quiere desaforar a un diputado es porque se le quiere pedir cautelares. El diputado Ojeda ha sido imputado e investigado desde hace más de 6 meses en esta causa. Para eso no necesita el desafuero del ente persecutor. Por eso es que es tan importante que hoy día el persecutor nos muestra sus cartas y nos dice que esto es constitutivo de delito de fraude al fisco. Dicho lo anterior, ¿y por qué hicimos? Voy a insistir en un aspecto, que a lo mejor no quedó. De hecho, todos no nos hicimos expresamente cargo de ello. Ya estará la discusión respecto a los requisitos de la conducta típica. Lo primero a señalar es que los hechos propuestos por el ente persecutor respecto de mi representado no son típicos. No lo son. ¿Y por qué es tan relevante subrayar esto que no hay tipicidad de la conducta propuesta por los hechos del Ministerio Público? Primero, porque no hay ninguna conducta desarrollada por un funcionario público, vamos a saltar esa discusión, pero que haya sido realizada en razón de su cargo. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo que hizo el diputado del Ministerio Público? Habló con el jefe de gabinete del gobernador regional, habló con una representante legal de unas fundaciones. Esos son los hechos. Esos hechos son algo que un diputado de la República hace en razón de su cargo. Resulta ser sorprendente que el Ministerio Público nos diga, no, es que para ir a hablar con el jefe de gabinete del gobierno regional hay que ser diputado. Su señoría, eso de verdad que se cae por su propio peso y la experiencia personal de cualquiera. Como para hablar con las autoridades del país, que yo sepa, los diputados no tienen una especial injerencia para poder llegar. Los diputados sí pueden fiscalizar a los entes de la administración. Y este no es un acto de fiscalización. Lo que tenemos entonces es que el diputado Ojeda, según nos dice el Ministerio Público, habló con el jefe de gabinete, habló con una representante de una fundación, le prestó dinero y después obtuvo la devolución de ese dinero que le había sido prestado. A continuación, ya que descartamos que tenemos un funcionario público que haya ejercido estas actuaciones en razón de su cargo, viene la pregunta siguiente. La operación. Dice que tiene que haber intervenido en una operación. ¿Cuál es la operación? Y eso es lo que nos tenía, yo esperaba, de los alegatos de los persecutores que nos explicaran cuál es la operación. Ni en su alegato principal, ni en su réplica, nos has dicho cuál es la operación en la cual el diputado Ojeda interviene. Si ya nos ha quedado claro que el hecho fáctico, el fundamento fáctico de la persecución penal es que habló con un representante legal de una fundación y habló con el jefe de gabinete. ¿Esa es una operación? ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque la operación, conforme la ha entendido unánimemente la doctrina, requiere que sea una operación de carácter patrimonial para que se configure el delito de fraude al fisco. Fíjense entonces el fundamento fáctico del persecutor y ahora nos dice que toda esta intervención fáctica del persecutor, de mi representado, es constitutiva de una intervención en una operación. Y además, que debe tener un objetivo, defraudar o consentir en defraudar al fisco. Pero para eso, la doctrina unánimemente, incluso el profesor propuesto por el persecutor, que es el profesor Mañalich, exige por lo menos que haya una conexión funcional entre la conducta propia del funcionario público en razón de sus funciones con la operación propiamente tal. Y si hay esa conexión funcional y si hay por consiguiente un deber de resguardo del patrimonio público, vamos a poder predicar entonces que esa conducta es constitutiva del delito del fraude al fisco. Esta pregunta y estos hechos son los que no están en la carpeta del persecutor. Pareciera ser entonces, ¿qué es lo que hace el persecutor tratando de salvar esta objeción que es evidente? Es evidente. Dice, no, lo que pasa es que aquí hubo un concierto previo. Están todos coludidos. Y en consecuencia, al estar todos coludidos, y refiere a todos, aquí se nombró una serie de personas, estaría coludido el jefe de gabinete, el representante de la fundación,
los funcionarios públicos que participaron en las adjudicaciones, y todas estas personas coludidas y conforme un plan maestro. De hecho, el fiscal partió señalando, vamos primero a explicar la ideación, el plan. Y uno dice, ¿y qué antecedente le ha dado a su señoría ilustrísima para poder explicar esta ideación, este plan entre todos estos partícipes? Porque para poder predicar coautoría y entender que cada uno de los involucrados ha aportado lo relevante para hacer algo, se nos debería decir entonces, mire, este es el plan, este era el conductor, esta era la participación o el aporte que debía realizar cada uno de los intervinientes, y de eso ni una palabra hay. Su señoría, ¿cómo si de verdad uno lo escucha y le dice, cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se distribuyeron funciones? ¿Cómo hicieron que tú haces esto otro? Eso no está para poder predicar coautoría. ¿Y por qué hace este ejercicio de invocar 15 número 3? Ambos acusadores. Porque evidentemente, si no logran convencer a su señoría ilustrísima de que hay 15 número 3, la conducta aisladamente considerada del diputado Ojeda es atípica, como se señaló. Por tanto, van a este 15 número 3 y uno dice, ¿dónde está el dolo común? ¿Dónde está el acuerdo de voluntades? ¿Dónde está el plan delictivo? ¿Qué elementos hay fácticos para poder decir, no, sí, mire, que hay unos elementos que nos pueden colegir y por tanto le permitiría a su señoría ilustrísima decir, sí, hay antecedentes para formar causa? Si de verdad que no hay ninguno. Más aún, resulta ser llamativo que se nos plantee que, o se reconozca incluso, que aquí entonces que eventualmente podría haberse cometido una figura de estafa. Eso es lo que está planteando ahora. Dice, no, pero es que bueno, si eventualmente se plantea que es incomunicable, porque efectivamente es incomunicable, habría una figura de estafa, un delito de apropiación. De hecho, el delito de fraude al fisco es un delito patrimonial. Y se nos llegaría a otra figura. Pero por eso agradecí las palabras del representante del Consejo de Defensa del Estado. Vinimos hoy día a estrado para hablar de otros ilícitos penales o del delito de fraude al fisco. Si quiere hablar de otros ilícitos penales, para eso está la causa penal, sede de garantía. Ahí tendríamos que estar discutiendo de cómo se califican estos hechos. El persecutor ya tomó una decisión, se adhirió el Consejo de Defensa del Estado. Estos hechos son constitutivos de fraude al fisco y le hemos demostrado que estos hechos, en los términos propuestos, que desde ya insistimos, discutimos absolutamente, pero los términos propuestos por ese persecutor no son constitutivos del delito de fraude al fisco. Cuando se cita de nuevo, porque aquí esto es un tema de verdad, a mí me parece muy interesante de la perspectiva dogmática, de hecho hay montones de tintas escritas respecto al delito de fraude desde antaño, discusión que ha modificado un poco incluso con la introducción de la figura de la administración desleal respecto a los delitos particulares, es que se plantea que la figura base podría ser esta administración desleal. Pero Arévalo, disculpe que lo Con esto interrumpa, termino. tiempo para... Sí, voy a terminar con este. Precisamente, esta administración desleal supone tener la conexión, la relación de causalidad entre quién administra y el patrimonio. ¿Y el patrimonio fiscal de quién? Fíjate, esto es lo que nos está postulando. Que un diputado de la República administra el patrimonio de una gobernación regional. Eso no es tal, su señoría. Y lo único que tenemos entonces, según el persecutor, diría, entonces, bueno, hay una estafa. Pero, ¿por qué? Porque el fraude al fisco no lo hay, es un delito absolutamente incomunicable. Por esas razones, no hay antecedentes para formar causa respecto de mi representado y debería ser esta solicitud desestimada en todas sus partes. Gracias, su señoría. Sí, señoría, vamos a dejar copia de la minuta de... Sí, ¿cómo no? Con el señor relator. Estamos listos ya. Entonces, habiendo escuchado a todos los intervinientes, damos por terminada la audiencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.